Esta historia le sucedió al papá de mi abuelo paterno por allá de los años 50. Ellos eran originarios de Valladolid, Yucatán. Mi abuelo era ejidatario y tenía un rancho a las afueras del pueblo donde criaba ganado. Cierto día empezaron a desaparecer animales del rancho del bisabuelo y de los ranchos aledaños. Lo primero que pensaron los demás ejidatarios es que alguien les estaba robando. Posiblemente una persona del pueblo vecino. Hicieron una reunión para platicar sobre el asunto y un ranchero dijo haber visto un perro enorme arrastrar un becerro al monte. A lo que el bisabuelo apresuradamente dijo: debe ser un huaypec. Que para los que no sepan, en la península de Yucatán a los nahuales se les conoce como guay o guays en plural. Es un concepto que viene del maya y literalmente significa brujo. Y dependiendo de qué animal tome forma recibe el nombre de pec para perro o mis para gato. En otros casos se llama quequén para los cerdos. Pero bueno, regresando a la misma reunión y platicando con los demás ejidatarios, el bisabuelo se dio cuenta que los ataques de los animales tenían cierto patrón, por lo que fácilmente dedujo cuál sería el próximo blanco del guay. Les propuso su conclusión y todos se pusieron de acuerdo para darle caza. Llegó la noche y el bisabuelo y los demás formaron una batida, el cual es un método que se usa para cazar venados. Consiste en una sola fila entre cada persona entre 5 y 10 metros. Una vez colocados cada quien en la posición, solamente quedaba esperar. Estuvieron casi toda la noche hasta que por ahí de las 3 de la mañana vieron como el guay salía del monte. Luego de eso se encaminaba hacia el corral que el bisabuelo había predicho. En eso gritan: tírenle al pelana. Todos empezaron a disparar y mi bisabuelo llevaba balas especiales para ese día. Unas que previamente había preparado. Eran cartuchos con algo de sal adentro y esto porque la sal evita que las heridas cicatricen. Intentaron seguir el rastro pero lo perdieron, sin embargo sabía que estaba herido por los restos de sangre. Al día siguiente, ¿cuál fue la sorpresa de todos al enterarse que en las afueras del pueblo encontraron al viejo don Graciliano y estaba muerto en su choza lleno de sangre con heridas de disparos? Se corrió la voz entre los ejidatarios y el resto del pueblo, y a partir de ese suceso no hubo más robos de animales. Tengo 28 años, soy del estado de Oaxaca y esta experiencia me ocurrió hace 6 años. Para ese entonces mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Todas las noches yo caía en un sueño profundo y no despertaba hasta el día siguiente. Allí me encontraba mi esposa con las piernas y brazos llenos de moretones como si fueran mordidas. Harto de todo esto le conté a mis padres lo que estaba pasando. Ellos me dijeron que posiblemente se trataba de una bruja o un brujo que la seguía por su embarazo. Ciertamente su respuesta me causó un poco de miedo. Se me acercó mi padre, un hombre de mucho valor ante cosas de esta índole, y me dijo: no te asustes, hijo, no hacen nada, así que no tengas miedo. Al mismo momento me ponía en mis manos un rifle calibre 22. Ten, échales plomo para que se vayan. Terminó de decirme. Tomé el rifle y asentí con la cabeza mostrando una sonrisa forzada en mi cara. Era como tratando de disimular mi miedo de pensar que les tendría que hacer frente yo solo. Y lo peor del caso es que lo tendría que hacer durante las noches. Pasaron los días y me puse en espera de que aquello volviera y llegó la noche. Como siempre, mi esposa se durmió primero. Yo tan solo me recosté a su lado con el rifle recargado a un lado mío muy a la mano. Dormitaba, ya eran como las 2 de la madrugada y estaba a punto de rendirme cuando se escuchó caer algo pesado en el techo de lámina. Me puse atento y luego lo que fuese eso empezó a caminar de un lado para otro. Cuando quedó justamente por encima de nosotros, mi esposa casi al instante empezó a quejarse y a moverse de una manera muy extraña. Al ver esto supe lo que era.
Me levanté muy lentamente de la cama y tomé el rifle con mis manos temblorosas. Al mismo tiempo seguí las instrucciones que me había dado mi padre, ya que de lo contrario no detonarían las balas. Abrí la puerta muy despacio y lo suficiente para salir del cuarto. Luego caminé de puntas a la salida principal y al momento de abrirla fue inevitable un ligero rechinido. Supe de inmediato que ese ruido me había delatado. Y ahora esa cosa que estaba en el techo se había dado cuenta que lo estaba cazando. Me apresuré a salir a la calle y corrí al patio y alcancé a ver cómo desde el techo brincaba un gran perro de color negro. Lo primero que pasó por mi mente fue preguntarle cómo un perro pudo haber llegado hasta allí. Pero cuando cayó al suelo dio un quejido del inframundo y salió huyendo para toda la calle. Me quedé congelado unos segundos y cuando reaccioné el perro ya iba como unos 200 metros. Alcancé a hacer 4 disparos y no creo haber dado ninguna bala en el blanco. Pero esa cosa nos dejó de molestar hasta mucho tiempo después. Decidí que esto que voy a contar va a ser anónimo. Creo que dar a conocer mi identidad es un poco arriesgado, pero ustedes decidirán eso al final. Vivo en Riobamba, Ecuador, tengo 23 años y ahora que acabo de hablar con mi tía recordé cada detalle de esto que me sucedió en agosto del año pasado. Yo vivía con mi papá y mi mamá ya que soy la hija menor y todos mis hermanos se habían casado ya. Vivíamos tiempos felices juntos y con mucho esfuerzo mis padres habían construido lo que sería nuestra casa en Balsar. En ese tiempo me gradué del colegio y fue así como terminé viviendo acá en Riobamba. Pero un día de la nada mi madre enfermó. De hecho es algo demasiado delicado que nos duele muchísimo y por eso no lo puedo contar al respecto, ya que involucra lo que es la brujería. Pero lo menciono porque después de un tiempo de lucha se fue por fin con Dios. Mi papá quedó solo en nuestra casa así que me fui a pasar tiempo con él. Al llegar obviamente sentí como mi corazón se hacía 1000 pedazos. Me negué a regresar cuando recién enterramos a mi madre. La extraño mucho y me duele no haber podido hacer nada porque se quedara con nosotros. Ella era una persona extraordinaria y sentí su ausencia en cada rincón de la casa. Un día mi padre tuvo que viajar y yo no tenía ánimos de acompañarlo. Como era un viaje rápido me quedé sola en la casa. Esa noche mi padre llamó pidiéndole a mi sobrina que fuera a la casa a dormir para hacerme compañía. Para esto desde que yo llegué a la casa pasaron muchas cosas extrañas. Se escuchaban los platos y las ollas sonar fuertemente durante las madrugadas. Un día que olvidé recoger la hamaca y empezó a moverse sola. De hecho, desde esa ocasión ya no salía por el miedo y dormía pidiendo a Dios que esa pesadilla acabara por completo. Esa noche que fue a dormir mi sobrina se acostó en una cama frente a la mía. Cuando eran cerca de las 5:35 de la madrugada me desperté por ruidos como de palomas en el techo. Sonó directamente de donde estaba yo, así que salí al baño. Al salir vi que empezaba a salir la luz del alba, pero como era domingo me acosté nuevamente. Solo que los ruidos de los que parecían ser muchas palomas no me dejaban dormir. Fue entonces cuando me acosté boca abajo y vi que aún no estaba del todo claro. Al acostarme boca abajo mi cara quedó en dirección de la puerta del cuarto y donde estaba durmiendo mi sobrina. En la cabecera de su cama hay 2 espejos de cuerpo completo. Y al escribir esta parte les juro que sentí algo bastante extraño. Cuando yo aún estaba con los ojos abiertos y con mis 5 sentidos activos vi entrar algo que parecía ser un lobo bastante grande. Era de un color negro brillante y en la cama donde estaba durmiendo era algo alta. Al verlo sentí que me iba a morir en ese mismo momento de la impresión. Cerré mis ojos lo más fuerte que pude, pero aún teniéndolos apretados veía claramente todo. Según mi tía me dijo que fueron los ojos espirituales, que Dios me permitió ver aquello para saber a lo que nos estábamos enfrentando.
De esta forma le podía pedir de la manera correcta a Dios de que no nos hiciera daño esta cosa. No podía mover ni un solo músculo y solamente mi mente pedía a Dios que nos protegiera. Luego de eso el animal pasó cerca de mí y vi cómo se quedó en el filo de la cama. Ahí veía un extraño resplandor y veía al lobo deambular en sus 3 dimensiones. Hacía un ruido horrible que jamás había escuchado en toda mi vida, y es algo del cual no voy a poder olvidarme jamás. Era un ruido distorsionado como el de una bestia humana. Vi sus dientes grandes corriendo una espesa saliva y su pelaje brillante a escasos centímetros de mi cara. Era de un color negro luminoso. Pasó de largo y también a mi sobrina llegó hasta la pared y se dio la vuelta. Luego de manera minuciosa, intentando no tocar nada, llegó hasta los espejos. Ahí puso su pata izquierda a un lado de uno de ellos. Se impulsó para llenar todo el espejo con su reflejo y en ese momento yo sentí que era el final de mi vida. Sentí que al ver lo que se reflejaría moriría del susto. En ningún momento dejé de tratar de moverme. Ya tenía tiempo que ni los ojos podía abrir y todo lo vi a través de ese nítido resplandor. Al pararse en el espejo, lo que se reflejó era una imagen igual a mí exactamente como estaba vestida y peinada. En eso bajó la pata y se fue cauteloso como había entrado. Al perderlo de vista me pude mover y abrir los ojos. Me quedé muy asustada y aunque ya es un año de esto me aterra al contarlo simplemente de recordarlo. Cuando llegó mi padre le conté desesperadamente todo lo que me había pasado. Él me dijo que probablemente había sido un nahual. Que al saber que mi padre no estaría en la casa quiso buscar algo quizás no con las mejores intenciones. Hoy mi tía me hizo ver que probablemente aquel nahual no se dio cuenta de que yo estaba en ese momento, que al parecer los ojos que tenía abiertos eran espirituales. Después de eso jamás quise tener destapado los espejos, ya que me aterra mucho el verme reflejado en alguno. Por esa razón también pido que todo esto quede anónimo. Porque si aquello era un brujo, prefiero que jamás se entere que yo lo pude haber visto. Tengo 27 años y soy de un pueblito del estado de Oaxaca en la región mixteca. Actualmente vivo en California, Estados Unidos, pero visito a mi familia, mis abuelos, madres y hermanos cada año. Esto que voy a contar sucedió justamente en uno de esos viajes, el 18 de diciembre del 2016 para ser exactos. Es un lugar con muchas tradiciones y costumbres, y también se dan muchas bodas por la iglesia todavía. En esa ocasión nos invitaron a una en el centro, la cual asistimos como a eso de las 5 de la tarde. Nos dieron de comer, felicitamos a los novios y continuó el baile. Nos la estábamos pasando bien y serían como las 9 de la noche cuando decidimos retirarnos de la fiesta, ya que era un poco tarde y además estaba haciendo bastante frío. Llegando a la casa teníamos hambre y mi madre calentó la cena y mi hermana las tortillas. Terminamos de cenar y platicábamos cómo había estado la boda. Para esto debo mencionar que mi casa y la de mi madre están juntas una con la otra. Ambas son de bloque, pero la mía es de losa y la de mi madre es de lámina de asbesto. Alrededor no hay árboles ni maleza hasta una distancia de unos 20 metros. Después de todo esto hay puro monte y oscuridad. De repente escuchamos un fuerte golpe en la pared de afuera de la casa. Era tan fuerte que se cimbró la casa por completo. Fue algo como si una persona se impactara con todo el cuerpo y con mucha fuerza contra la pared. Al momento pensamos que era un primo que le gustaba hacer este tipo de bromas o alguna otra persona. A los siguientes segundos se escucharon 3 pasos como cuando alguien camina sobre la arena. Fueron tan claros que casi todos podíamos asegurar que era una persona, mejor dicho, pensábamos que era mi primo. Pero en los siguientes segundos se escucharon 3 golpes en el techo en la losa de la casa.
Era un sonido como con golpes en los nudillos. De igual manera, estos sonaron fuertes y claros. Todo esto, el empujón en la pared, los pasos y los golpes en el techo, fue en cuestión de unos 4 o 5 segundos aproximadamente. Para este punto estábamos tan aterrados porque nadie podía hacer todo en tan poco tiempo. Salimos a ver con las puras lámparas de los celulares. Mi madre salió hacia un lado y yo lo hacía para el otro rodeando la casa, pero no miramos nada. A excepción de un gato color naranja con manchas blancas que saltó desde la azotea. Luego salió corriendo hacia los árboles perdiéndose en la oscuridad de la noche. Una vez esto, mi madre, no sé si por el miedo o por asustarnos más, nos dijo: ese gato era el que estaba haciendo todo ese ruido. Pero no creíamos su suposición, pues los gatos solamente hacen mucho ruido cuando andan apareándose. Y solamente gritan o maullan. Nada de los golpes como los que habíamos escuchado previamente. Después de un tiempo he seguido recordando aquel suceso. Porque si hubiera sido una persona la que ocasionó todos aquellos ruidos, el gato no hubiera estado allí, ya que habría oído y tampoco eran ruidos de gatos, golpes y saltos. Pero he llegado a pensar a partir de lo que he escuchado en otras historias que probablemente aquella noche nos visitó un nahual. Pero tampoco existen antecedentes que me ayuden a confirmarlo. ¿Habríamos hecho algo para llamar su atención o que quería realmente? Son cosas que probablemente nunca sepa, pero esos segundos se sintieron como una eternidad, y nunca más quisiéramos encontrarnos con algo parecido. Yo vigilaba la construcción de un puente de autopista donde fui contratado después de que un señor abandonara el trabajo por motivos que nunca supieron. El sueldo era bastante bueno, solo que se tenía que cruzar una montaña. Eran kilómetros de distancia por donde no había carros, gente, luz, puro monte. Tal vez solamente ibas acompañado por unos 2 perros. Cierto día un amigo decidió acompañarme y todas las noches fueron normales. Sonidos de animales y otras cosas. Pero en una de esas nos disponíamos a descansar y de pronto escuchamos una risa con un gran aliento. Provenía del árbol más grande y era un animal con el cuerpo de mono y cara de búho. Así como se los digo. Su carcajada retumbaba por todo el monte y los perros se escondieron inmediatamente debajo de la maquinaria. A mi amigo le ganó el valor y se reía, pero con mucho miedo. Yo corrí a agarrar el machete, lo azoté con una piedra y le menté cuantas groserías a esa abominación que había visto. En ese momento mi amigo agarró un tirador para apedrear a la bestia. Las piedras sonaban golpear contra el árbol y de un momento a otro un silencio se apoderó del sitio. El animal se fue volando dejando caer la rama en la cual estaba posando. Esa noche no pudimos dormir. Pasaron los días pensando cuándo volvería aquel animal, pero jamás volvió. Así pasó el tiempo y concluyó la construcción del puente. Y con esto afortunadamente mi trabajo terminó. Ahora bien, he escuchado que se dice que en ese puente se aparece un hombre con forma de pájaro que da la impresión de que cayera del puente a altas horas de la noche. O han visto un hombre que brinca de un lado para otro de la carretera a altas horas, pero que jamás nadie ha tenido la mala fortuna de toparse con aquello. Tengo varios relatos que me contó mi abuela paterna que falleció en diciembre del año 2010. Estos ocurrieron en un ejido de un municipio en San Luis Potosí. Empieza por allá de los años 70. En aquel tiempo no había luz eléctrica en la comunidad. En ese entonces y de toda la vida se había escuchado ruidos extraños por las noches. Siempre ocurrían al oscurecer. Las personas entraban a sus casas a dormir temprano porque eran creyentes de las cosas paranormales. Siempre tenían la creencia de que al anochecer salían las cosas malas.
En ese tiempo mi abuela ya era madre de 9 hijos, y esta historia se centra en 2 de mis tíos que son un poco mayores que mi papá. Se trata de mi tía Ivana y el otro se llama tío Lupe. Unos minutos antes del anochecer se escuchó que estaba llorando un bebé cerca de la orilla del río. Aunque era común escuchar cosas, esta ocasión le ganó la curiosidad y no se quedaron con la duda. Así que le preguntaron a mi abuela qué era esa cosa que estaba llorando. A lo que ella les contó que se trataban de los bebés de las brujas. Esto porque supuestamente cuando una mujer toma el camino de la brujería tiene que ofrecer su alma al diablo. Todo a cambio de obtener poderes que le permitan dañar a los demás. Esto significa que se pueden convertir en bolas de fuego para volar e incluso transformarse en animales. Se decía que el costo de esto era engendrar un hijo con el demonio mismo, y que después de ser llevado en el vientre tenía que ser amamantado con sangre humana. Es por eso que existe la creencia de que las brujas por las noches salen a buscar sangre. Por eso entran a las casas y se supone que mientras merodean la oscuridad esconden a sus bebés. Que lo más común es que los dejan enterrados hasta ser alimentados con sangre y entrañas. Después de que mi abuela le contara esto a mis tíos se quedaron muy curiosos. Se pusieron de acuerdo para que la próxima vez que escucharan llorar un bebé irían a buscarlo. Esto no tardó tanto en pasar, pues ocurrió justamente la noche siguiente. Caminaron hacia la orilla del río siguiendo el llanto hasta un árbol de mango bastante grande. Se lograba escuchar claramente que un bebé estaba llorando debajo de la tierra. Ellos, traviesos y un poco desobedientes, comenzaron a escarbar y a pocos centímetros se encontraron con una especie de bebé pero muy pequeñito. Tenía la piel absolutamente blanca y los ojos azules como zafiros, pero que en la boca, en lugar de tener solamente las encías como un bebé, tenían 2 hileras de colmillos pequeñitos afilados. Sin dudarlo, se lo llevaron a la casa y buscaron a mi abuela para mostrárselo. Pero obviamente se puso muy enojada porque ella les había dicho que no se anduvieran metiendo con esas cosas malas. Cosas malas como le conocían al demonio en esa región. Mi tía le pedía que por favor dejara que se lo quedaran para jugar con él, que lo iban a cuidar, pero mi abuela, lejos de permitírselo, los castigó severamente. Ella era una mujer muy drástica que no le gustaban las cosas en contra de Dios. Por las propias palabras que les escuché de su boca, tomó al bebé de la bruja y lo puso dentro de un costal y lo terminó arrojando al río. Esto pensando que la bruja ya no regresaría por él. Soy de la Ciudad de México y quisiera compartir algo que le sucedió a mi familia antes de que yo naciera. Ocurrió en un viaje que hicieron a Ixtapan de la Sal. Fueron al balneario y al terminar decidieron pasar a acampar al cerro. El chofer del camión no se negó y al contrario accedió a ir con ellos. En la noche el chofer se notaba algo nervioso, por lo que llamó a su chalán y le pidió que los comenzara a subir rápidamente al camión. Mi familia, algo contrariado, le preguntó por eso al chofer, a lo que éste les dijo: suban rápido porque ya nos están rodeando los nahuales. Ellos son brujos que se transforman en animales para robar cosas a la gente. A los niños se los roban y les chupan la vida. A las mujeres las maltratan y abusan de ellas. El chofer le indicó a su ayudante que le diera un machete que tenía cerca de la puerta que les aventara al camión. Mi madre cuenta que antes de subir al camión vio unos perros muy grandes rodeándolos. Estos salían de todos los arbustos y árboles alrededor. El chofer comenzó a lanzar machetazos al aire y a ofender a sus cosas. Después subió mientras que el ayudante le ayudaba aventando el camión a esas cosas. Por los cristales se podía ver que iban perros muy grandes a la par del camión. Eran los mismos que habíamos visto entre los árboles. Un perro no puede correr a la misma velocidad en la cual iba el camión, así que era algo bastante extraño porque parecía que no se cansaban tampoco. Cuando bajaron del cerro, esas cosas dejaron de seguirlos, por lo cual decidieron quedarse cerca de una iglesia.
A la mañana siguiente, al subir a ver si estaban algunas cosas que habían dejado olvidadas. Solamente lograron encontrar símbolos extraños en el suelo y muchas huellas muy grandes. Eran huellas mixtas de perros y humano, pero ninguna de las cosas que habían dejado estaban en su sitio. Sin demora, subieron rápidamente al bus para volver a casa. Y trataron de olvidarse del asunto, pero esta es una anécdota que todavía recuerdan de vez en cuando.